Bienvenidos de nuevo a nuestro canal, donde desentrañamos los chismes más jugosos y las historias más conmovedoras del espectáculo. Hoy, tenemos un tema que ha estado resonando mucho en las redes sociales y en los titulares, algo que involucra a dos de los nombres más grandes del panorama turco y que ha generado un debate muy interesante. Vamos a hablar de Demet Özdemir y su firme defensa de Can Yaman. Prepárense porque vamos a sumergirnos en los detalles de por qué ella cree que él merecía ese papel, que según sus propias palabras era su sueño. Y antes de que me olvide, si aún no lo has hecho, te invito a que te suscribas a nuestro canal y actives la campanita para no perderte ninguna de nuestras emocionantes actualizaciones. Bueno, la verdad es que el mundo del espectáculo turco nos regala constantemente historias fascinantes, y esta, en particular, tiene ese toque de lealtad y apoyo que a todos nos gusta ver. Can Yaman, quien se ha convertido en un ídem a nivel internacional gracias a su carisma y a proyectos exitosos, ha estado en el ojo del huracán en diversas ocasiones. Y como suele suceder en estos casos, cuando un artista enfrenta críticas o dudas sobre su talento o sus oportunidades, a menudo surgen voces de apoyo. En este caso, la voz más resonante y significativa es la de Demet Özdemir, su coprotagonista y, según muchos, amiga cercana. La situación específica a la que nos referimos gira en torno a un papel, un proyecto que para Can Yaman representaba mucho más que un simple trabajo. Se trataba de una oportunidad que, según se ha rumoreado y según lo que podemos inferir de las declaraciones de Demet, era un anhelo profundo del actor, algo que venía persiguiendo desde hace tiempo. Y aquí es donde entra la defensa apasionada de Demet. Ella no solo ha salido en su defensa, sino que lo ha hecho con una convicción y una claridad que dejan poco lugar a la duda. Ella cree firmemente en el talento de Can y en su derecho a obtener este tipo de papeles. Lo fascinante de esta historia no es solo el apoyo entre colegas, que siempre es bonito de presenciar, sino también las implicaciones que tiene. ¿Por qué Can Yaman estaba tan interesado en este papel en particular? ¿Qué es lo que lo hacía tan especial? Y por otro lado, ¿qué motivó a Demet Özdemir a tomar una postura tan pública y contundente a favor de su colega? Estas son las preguntas que vamos a intentar responder hoy, desmenuzando las palabras de Demet y explorando el contexto de la carrera de Can Yaman. La carrera de Can Yaman ha sido, sin duda, meteórica. Desde sus inicios demostró un gran potencial, capturando la atención del público con su presencia en pantalla y su energía. Sin embargo, como sucede con cualquier figura pública que alcanza un nivel de fama significativo, también se abren debates. Y en el caso de Can, a veces las críticas han girado en torno a la percepción de si sus oportunidades laborales han sido tan merecidas como su fama. Es en este punto donde Demet Özdemir se erige como una defensora inquebrantable. Las declaraciones de Demet, que se han difundido ampliamente, no son genéricas. Ella habla de un sueño de Can Yaman, de algo que él anhelaba y por lo que presumiblemente se había esforzado. Cuando hablamos de un sueño en el contexto de la actuación, no nos referimos a algo trivial. Se trata de un proyecto que quizás representa un desafío actoral distinto, una oportunidad de demostrar una faceta diferente de su talento, o incluso de ingresar a un mercado o género que siempre quiso explorar. Y para Demet, ver que su amigo y colega podría estar cerca de alcanzar esa meta, y a la vez enfrentar obstáculos o cuestionamientos, debió ser algo que la impulsó a actuar. Imaginemos por un momento lo que significa para un actor ver una oportunidad que ha soñado materializarse, solo para encontrarse con voces que dudan de su capacidad para asumirla. Es en esos momentos cuando el apoyo de personas que conocen tu trabajo, que han compartido escenario contigo y que confían en tu talento, se vuelve invaluable. Demet Özdemir, al defender a Can Yaman, no solo está apoyando a un amigo, sino que también está validando el arduo trabajo y la dedicación que ambos, como actores, invierten en sus carreras. Ella conoce de primera mano la pasión que Can le pone a su profesión, y esa experiencia personal es, sin duda, la base de su firme defensa. Ahora bien, ¿cuál podría ser este papel tan codiciado? Sin entrar en especulaciones concretas sobre proyectos específicos que puedan haber sido o estén por ser anunciados, podemos pensar en las aspiraciones generales de un actor de la talla de Can Yaman. Después de haber conquistado el género de la comedia romántica, que lo catapultó a la fama, es natural que un actor con ambición busque expandir su repertorio. Quizás se trate de un papel dramático más intenso, de un personaje con mayor complejidad psicológica, o de una producción con un enfoque más artístico. Estos son los tipos de proyectos que para muchos actores representan la cima de su desarrollo profesional,
la oportunidad de demostrar que pueden ir más allá de los roles que los hicieron populares. Demet Özdemir, al afirmar que Can Yaman merecía ese papel, está lanzando un mensaje claro: ella confía en su capacidad para asumir nuevos retos y para brillar en ellos. No se trata de un apoyo superficial, sino de una creencia genuina en su talento y en su potencial. Ella, como intérprete, sabe lo que implica prepararse para un papel, el sacrificio, la dedicación y la introspección que se requieren. Por lo tanto, cuando defiende a Can, lo hace desde el conocimiento y la experiencia de alguien que entiende la industria desde adentro. Es interesante también considerar la dinámica de las relaciones en el mundo del espectáculo. A menudo vemos rivalidades y competencias, pero también existen amistades sólidas y alianzas. La defensa de Demet Özdemir hacia Can Yaman resalta este aspecto positivo, mostrando que a pesar de las presiones y las expectativas, puede haber un espacio para el apoyo mutuo y la camaradería. En una industria que a veces puede ser feroz, tener a alguien que te respalde públicamente, que crea en ti cuando otros dudan, es un tesoro. ¿Qué podríamos inferir de esta situación sobre la personalidad de Can Yaman? El hecho de que tenga un papel que era su sueño, y que su amiga salga en su defensa, sugiere que Can es un actor ambicioso, alguien que no se conforma con lo ya conseguido, sino que busca constantemente superarse y explorar nuevas facetas de su arte. También habla de su capacidad para forjar relaciones de confianza y lealtad en su entorno profesional. Por otro lado, las palabras de Demet también nos invitan a reflexionar sobre cómo evaluamos el talento en el mundo del espectáculo. A veces la fama puede eclipsar la percepción del talento, o las críticas pueden basarse más en la popularidad que en una evaluación objetiva del desempeño. Demet, al defender a Can, parece estar haciendo un llamado a valorar el esfuerzo, la ambición y el potencial de los actores, más allá de las etiquetas o las percepciones superficiales. Ella ve en Can no solo a la estrella internacional, sino al actor que persigue sus metas con pasión. Podríamos decir que la defensa de Demet Özdemir es un testimonio de la fortaleza de las relaciones profesionales construidas sobre la base del respeto mutuo y la creencia en el talento. Es un recordatorio de que en el mundo del entretenimiento, el apoyo entre compañeros puede ser una fuerza muy poderosa, capaz de disipar dudas y de impulsar carreras. Y cuando ese apoyo viene de alguien con la trayectoria y el reconocimiento de Demet Özdemir, su impacto se multiplica. Quizás, el papel que tanto anhelaba Can Yaman era una oportunidad para él de demostrar que es mucho más que la imagen que el público ha construido de él. Tal vez era un papel que requería una intensidad dramática diferente, o una sutileza que no había tenido la ocasión de mostrar de forma tan prominente. Y la confianza de Demet en él sugiere que ella ha visto esa capacidad en él, quizás durante sus interacciones en el set, o a través de su conocimiento de su dedicación como profesional. Profundizando en el contexto de las carreras de ambos actores, Demet Özdemir es una artista que ha demostrado una versatilidad impresionante a lo largo de su trayectoria. Desde sus inicios ha cautivado al público con su expresividad y su capacidad para conectar emocionalmente con sus personajes. Ha navegado con éxito por diversos géneros, desde dramas intensos hasta comedias románticas ligeras, y siempre ha dejado una huella imborrable en cada proyecto. Su propio recorrido profesional está marcado por la perseverancia, el estudio y una profunda pasión por el arte de la actuación. Por lo tanto, su perspectiva sobre el merecimiento de un papel y la validación del talento de un colega tiene un peso considerable. Cuando Demet habla del sueño de Can Yaman, no está usando una palabra a la ligera. En el mundo de la actuación, un sueño puede materializarse en la forma de un guión que resuena profundamente, un director con una visión innovadora, o la oportunidad de interpretar a un personaje que desafíe sus límites y le permita explorar nuevas dimensiones de su arte. Es posible que este papel representara para Can una ruptura con los arquetipos que lo hicieron famoso, una chance de ser reconocido no solo por su físico y carisma, sino por la profundidad de su interpretación. Quizás se trataba de un proyecto cinematográfico independiente con un enfoque más artístico, o de un rol en una serie de prestigio que exigiera una entrega total y una preparación rigurosa. El hecho de que Demet Özdemir, una colega que ha trabajado codo a codo con Can Yaman, salga públicamente en su defensa, aporta una capa de autenticidad y credibilidad a sus palabras. Ella ha sido testigo de su ética de trabajo, de su dedicación en el set, y de su compromiso con cada proyecto. En la industria del entretenimiento, donde las apariencias a menudo prevalecen sobre la sustancia, el testimonio de alguien que conoce íntimamente el esfuerzo y el talento de otro actor es sumamente valioso. Demet no está defendiendo a un conocido de lejos,
está defendiendo a alguien con quien ha compartido experiencias laborales, alguien a quien, presumiblemente, ha visto esforzarse y anhelar oportunidades que vayan más allá de lo convencional. Las redes sociales, ese gran amplificador de opiniones y rumores, han sido el escenario principal de este debate. Mientras algunos aplauden la lealtad y el apoyo de Demet, otros pueden cuestionar si su defensa es objetiva o si está influenciada por su relación personal con Khan. Sin embargo, es crucial recordar que la industria del entretenimiento, a pesar de su aparente glamour, está compuesta por seres humanos que forjan vínculos y se apoyan mutuamente en un camino profesional a menudo exigente. La amistad y el respeto mutuo son pilares fundamentales que pueden fortalecer a los artistas y ayudarlos a sortear los desafíos. Consideremos también el impacto que tiene este tipo de apoyo en la carrera de un actor. Cuando una figura tan respetada como Demet Özdemir valida el talento y el merecimiento de Can Yaman para un papel determinado, envía un mensaje poderoso a los productores, directores y al público en general. Sugiere que Can posee las cualidades necesarias para brillar en proyectos de mayor envergadura y complejidad. En un mundo donde las oportunidades pueden ser escasas y la competencia feroz, tener a alguien de la talla de Demet hablando a tu favor puede abrir puertas y generar una mayor confianza en tu capacidad. Es importante destacar que la defensa de Demet no se limita a un simple «él es un buen actor». Por las inferencias que podemos hacer, sus declaraciones apuntan a algo más profundo, un anhelo específico, un sueño perseguido. Esto nos lleva a pensar en la ambición de Can Yaman como artista. No se conforma con el éxito obtenido, sino que busca activamente roles que le permitan crecer, evolucionar y demostrar su rango interpretativo. Este tipo de aspiración es lo que define a los artistas que dejan una marca duradera en la historia del cine y la televisión. Podemos especular sobre la naturaleza del papel que generó esta situación. Si Can Yaman se hizo famoso por interpretar galanes carismáticos en telenovelas que cautivaron al público global, es natural que aspire a roles que lo desafíen a explorar personajes más oscuros, complejos, o que requieran una preparación física y emocional intensa. Quizás se trate de un papel histórico, un personaje literario, o un rol en una producción que explore temas sociales relevantes. La clave está en que para él, era un proyecto que trascendía lo superficial, un hito en su desarrollo profesional. La valentía de Demet Özdemir al expresar su opinión públicamente, en una industria donde a menudo se prefiere el silencio para evitar controversias, es digna de elogio. Su postura subraya la importancia de la lealtad y el apoyo genuino entre colegas. En lugar de centrarse en la posible competencia, ella elige destacar la fortaleza y el potencial de un compañero. Este tipo de solidaridad puede ser contagiosa y fomentar un ambiente más colaborativo y positivo dentro de la industria turca y más allá. Las palabras de Demet Özdemir son, en esencia, una afirmación de la importancia de la creencia en el talento, incluso frente a las dudas externas. Es un recordatorio de que, detrás de cada estrella de cine, hay una persona que ha trabajado incansablemente para alcanzar sus metas. Y tener a alguien que reconozca ese esfuerzo y valide ese potencial es fundamental para mantener la motivación y la determinación. En resumen, la defensa que Demet Özdemir ha realizado de Can Yaman, afirmando que él merecía ese papel que era su sueño, es una historia de lealtad, de fe en el talento y de reconocimiento del arduo trabajo que implica la carrera actoral. Nos muestra la importancia del apoyo en la industria del entretenimiento y nos invita a mirar más allá de las apariencias para apreciar la dedicación y la ambición de los artistas. Y eso es todo por el vídeo de hoy, mis amigos. Hemos profundizado en las razones detrás de la firme defensa de Demet Özdemir hacia Can Yaman y el significado de ese papel que era su sueño. Espero que les haya parecido tan interesante como a mí. Me encantaría saber qué piensan ustedes al respecto. ¿Están de acuerdo con la defensa de Demet? ¿Qué papel creen que Can Yaman soñaba con interpretar? Déjenme sus opiniones y comentarios aquí abajo. Sus opiniones son muy valiosas para nosotros. Y si disfrutaron de este vídeo, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras próximas entregas. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.